Efesios capítulo 1, leemos el verso 19 al verso 21. Ahí vamos a introducirnos a nuestros estudios de los días jueves. El libro de Efesios, la carta a los Efesios estamos estudiando y leemos Efesios 1. Si tiene el verso 19, dice amén. Amén. Dice así: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Cuántos dicen amén? El tema de hoy se titula La grandeza de su poder. La semana pasada nos introducimos un poco a este tema porque hablamos de la oración del apóstol Pablo por la iglesia de Éfeso para que se le abriera el entendimiento, dice la Biblia, para que se le abriera el entendimiento y pudieran entender la esperanza, las riquezas de su gloria y la grandeza de su poder. Esos tres elementos vimos la semana pasada en nuestro tema. Pero hoy voy a retomar la última parte de esos tres componentes para profundizar un poquito más en la grandeza de su poder, porque si logramos entender el poder que Dios tiene, vamos a estar en nuestra vida inclusive más seguros, más confiados, porque sabemos quién es el que está con nosotros. Por eso, cuando Jesse vio a los ejércitos de los enemigos rodearlo a él, entró en terror y entró en pánico. Pero su señor, el profeta Eliseo, no entró en ese pánico. Eliseo estaba tranquilo, estaba calmado, porque Eliseo lograba ver lo que Jesse no podía ver. Eliseo veía que el ejército enemigo los rodeaba, pero que había otro ejército más grande atrás de ellos, rodeándolos a ellos. Y era el ejército celestial. Ángeles rodeaban al ejército enemigo, por lo que Eliseo estaba tranquilo, calmado. Algo así sucede con el creyente cuando sabe de quién está a nuestro alrededor. Por eso la Biblia dice: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. Pero para poder entender eso, necesitamos conocer bien el poder de Dios, o al menos lograr entender una parte, porque diría yo que no lograríamos entenderlo con nuestra mente humana. No lograríamos entender a cabalidad todo lo que es la grandeza del poder del Señor. Pero fíjese que hablando de este poder, resulta que el poder que operó en Cristo, porque ese es el que está hablando, es un poder que operó en Cristo, también puede operar en nosotros. Pero opera en nosotros porque Cristo está dentro de nosotros. Si Cristo no estuviera en nosotros, ese poder no va a operar. Esa es la razón por la que el ser humano necesita a Cristo en el corazón, no afuera, no como una historia, no como una religión, no como saber si Cristo parece que vino
hace 2000 años y como que vino a hacer algo. No, eso es conocimiento, eso es historia. Hasta los científicos, aunque no les guste hablar mucho de Dios, tienen que decir esto es 5000 años antes de Cristo. No les gusta hablar de Cristo, pero tienen que hablar de Cristo. Tienen que decirlo, porque cuando Cristo vino, partió los tiempos. Fíjense, dejando una huella imborrable en la humanidad. Pero vuelvo a este punto. La Biblia dice que ese poder operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Y es exactamente ese poder el que va a operar en nosotros también, si tenemos a Cristo en el corazón. Si no tenemos a Cristo, mire, puede tener religión, puede tener conocimiento de la Biblia, puede tener historia, pero no tiene el poder de Dios. Porque solo teniendo a Cristo, el Espíritu de Dios va a operar en nosotros. Por eso, si me acompaña a la Biblia, en 1 Corintios 6:17, dice algo bien importante que todo creyente debe de conocer. Si Cristo está en ti, se cumple esto. Y dice, 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, está hablando de Cristo, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. A esto me refiero a tener a Cristo en el corazón. Si Cristo está en el corazón, entonces nosotros somos uno con Cristo. Y el mismo poder que operó en Cristo también va a operar en nosotros. Porque la Biblia nos habla, por ejemplo, hay dos aspectos que vamos a ver hoy de este poder. El primero es que ese poder resucitó a Cristo de entre los muertos. Y el segundo elemento es que ese poder hizo sentar a Cristo en los lugares celestiales sobre todo poderío, sobre toda potestad, sobre todo señorío. Esas son las dos cosas que el texto nos dice que hizo el Espíritu. Operó en Cristo. Voy a volver a leerlo para que usted me agarre bien la idea, por favor. Voy a leer el verso 20. Efesios 1:20, por favor, dice: la cual operó en Cristo. ¿El que operó? La fuerza y el poder de Dios. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, número 1. Y número 2, y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, los dos puntos a los que nos vamos a referir hoy es que este poder que operó en Cristo lo hizo primero para resucitarlo de entre los muertos, y segundo, para sentarlo en lugares celestiales. Ahora, ¿por qué es tan importante esos dos puntos? Algunos podrían verlo, bueno, pero eso es historia, hermano. Eso ya pasó. Ya murió Cristo y resucitó, y ya lo sentaron en lugares celestiales. Pero el punto es que esas dos cosas son la garantía de que a usted y a mí nos resuciten también en aquel día. Esas dos cosas son la garantía de que usted y yo seamos llevados a lugares celestiales. Porque el mismo poder y espíritu que operó en Cristo operará también en nosotros. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. Entonces, introduzcámonos al punto de la resurrección, a este primer elemento que el Espíritu de Dios operó. Y dice:
la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Vamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Colosenses capítulo 1, versículo 18. ¿Lo tiene? Dice, hablando de Cristo, hablando de Cristo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Note varias cosas aquí. Uno, dice que Cristo es la cabeza. El segundo elemento ahí es que dice que es el primogénito de entre los muertos. La palabra ahí primogénito se refiere al acto sobrenatural de ser Cristo o Jesucristo, el ser humano que resucitó por primera vez. Oiga esto, por primera vez para ser eterno. Por eso dice que es el primogénito. Porque cuando usted busque en el Antiguo Testamento va a encontrar otras resurrecciones. Por ejemplo, encuentra al hijo de la viuda de Naín resucitar. Por ejemplo, se encuentra que resucitó aquel hombre que había fallecido y que cuando el cuerpo muerto ya de Eliseo tocó la tumba donde él estaba, resucitó el muerto también. Entonces ya hubieron resurrecciones, sí. Pero el único que resucitó para vida eterna se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, y déjeme. Él es el primogénito de entre los muertos, porque él es el primero, y si puedo decirlo de esta manera, el primero, y después vamos nosotros, si creemos en la resurrección de Cristo. Porque la resurrección de Cristo es vital, la fe en Cristo y la fe en el fundamento que es la resurrección de Cristo es la que a usted y a mí nos permite esperar el día venidero con esperanza, creyendo que no importa si estamos en la tumba o estamos aún vivos, el Señor vendrá por nosotros. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. La resurrección de Jesucristo marcó una nueva historia en la historia eterna. El regreso al cielo para recibir una posición mucho más elevada de la que él tenía. Y ya vamos a ver ese punto, que es el segundo elemento. Pero volvamos a este punto, hermano. ¿Cuántos creen que Cristo resucitó? Ahora, ¿cuántos creen que vamos a resucitar en aquel día? Vamos a resucitar. Por eso le decía, saber que con nosotros está el Todopoderoso nos da esperanza y nos da tranquilidad. Sea que vivamos o sea que muramos, tenemos esperanza en el Señor. Pablo dice, no somos como aquellos que se entristecen, como los que no tienen esperanza, dice. ¿De quiénes está hablando de que no tiene esperanza? Aquellos que no han creído en Jesucristo. Porque los que no tienen esperanza son aquellos que no saben para dónde van. Algunos tienen la fe tan, hermano, tan terciverjada, que algunos dicen, bueno, pero tal vez, hombre, tal vez me saca Dios. Pero no es eso lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que tengamos la seguridad de que Cristo murió, resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Todopoderoso y Él volverá por nosotros a recogernos. Eso es esperanza. Eso es esperanza y eso es confianza. Y por eso es importante tenerlo en el corazón. Romanos capítulo 8, verso 11. Mire lo que dice.
hablando nuevamente de la resurrección, Romanos 8:11. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, oiga, como, vamos a ver, dice, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces aquí hay una serie de elementos importantes. Noten, es el espíritu el que operó en Cristo, y ese espíritu mora en vosotros. Y si ese espíritu que levantó a Cristo es el mismo espíritu que vivificará nuestros cuerpos para poder estar en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo creo que es importante. El apóstol Pablo, en uno de los pasajes, me parece que en Corintios, el apóstol Pablo trata de ser muy sabio en explicar lo de la resurrección. Hasta llega a decir, en alguno de sus pasajes llega a decir: y miren, y si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe fuera vana, nuestra fe fuera sin esperanza. Vana sería nuestra fe si Cristo no hubiese resucitado. ¿Por qué dice esas palabras? Porque todo el fundamento de nuestra resurrección eterna en el tiempo venidero está basada en la resurrección de Cristo. Mire, hubiera sido, se lo voy a plantear de esta manera, hubiera sido una historia hermosa la de Cristo al morir por amor en la cruz. Hubiera sido una historia hermosa. Pero si Cristo no se hubiese resucitado, hubiera quedado como una historia hermosa, como aquellas historias de película, ¿va?, donde alguien da la vida por otro. Es una historia hermosa, una historia trágica, una historia dramática, una historia que queda en el corazón, como dice, qué barbaridad, cómo lo amaba, dice, ¿verdad? En la película, cómo lo amaba, dio su vida, se metió entre el balazo, la libró del accidente, pero murió. Qué trágico, una historia hermosa de amor. Pero solo eso hubiera sido una historia trágica, una historia de amor. Pero la historia de Cristo no fue una historia trágica nada más, no fue una historia dramática nada más, no es una historia de amor nada más, es una historia que nos dio herencia en el cielo, porque el que cree en la resurrección de Cristo también cree que será levantado en el día postrero. Todas las religiones del mundo están basadas en grandes pensadores, en grandes humanistas, inclusive puedo decir en grandes religiosos. Está basada cualquier religión del mundo, pero todos ellos, pensadores, filósofos, religiosos, murieron y se quedaron ahí. El único que se levantó se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso, si usted no tiene a Cristo adentro, se lo va a llevar el río, se lo va a llevar la trampa, hermano. Por no decirle que se lo va a llevar el diablo, ¿va? Pero casi. Sí, si no tiene a Cristo, pues. Porque no es la religión la que salva, no es los pensamientos los que salvan, no es la filosofía, no es la religiosidad, no son las reglas, no son los pensamientos, no,
Es Cristo el que salva, porque Él murió, resucitó y fue levantado para estar con el Señor para siempre. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermano? Por eso asegurémonos en nuestra salvación, asegurémonos que el Espíritu nos dé testimonio de que somos hijos de Dios. Porque cuando el Espíritu te da testimonio, eso quiere decir que el Espíritu está dentro. Y el Espíritu te está hablando que la palabra, el evento de Cristo fue real, no histórico, fue real. Y porque Él murió, nosotros tenemos vida. Juan capítulo 17, verso 5. Lo mismo que el Señor le aconteció en cuanto a la resurrección, es exactamente lo que a nosotros nos va a suceder en aquel día también. Juan 17, 5 nos habla acerca de la glorificación. Dice Juan capítulo 17, verso 5, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esto nos habla de la glorificación. Y el apóstol Pablo dice: aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque viene el día en que veamos al Señor cara a cara y seamos semejantes a Él. Es decir, con la misma gloria del Señor. Por eso, Primera de Corintios, allá por el capítulo 15, Primera de Corintios 15, habla de la glorificación de los cuerpos. Habla de que nuestro cuerpo será glorificado. Acompáñenme a Primera de Corintios capítulo 15, allá por el verso 50. Por ahí, si me acompaña. Primera de Corintios capítulo 15. ¿Lo tiene? Aquí en el 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados. ¿Cómo, hermano? Incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Cuántos dicen amén? La vida de Dios va a absorber la muerte, va a desaparecer la muerte. Pero note que los cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia. A la final trompeta. ¿Cuántos creen que la trompeta del Señor sonará, hermano? No sé si fue el martes que le dije acerca de que nosotros ponemos alarmas aquí en la tierra para que nos despierten por la madrugada, sobre todo cuando hay que ir a trabajar, hay que ir a orar o hay que ir a hacer algo. Pues el Señor ya puso su alarma también. Una alarma que se va a oír en todo el mundo. La trompeta del Señor con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá. Y esa trompeta de Dios es interesante. Solo la oirán. Oiga, por favor. Solo la oirán los nacidos de nuevo. Solo ellos. Los medio convertidos, quién sabe, hermano. Aleluya. Quién sabe que la oirán. Porque tiene que haber nacido de nuevo. Haber dado evidencia de su
salvación. Por supuesto, evidencia al Señor, no a los seres humanos, porque los seres humanos no podemos juzgar quién es salvo y quién no, pero Cristo sí. Cristo sí puede juzgar porque Él es juez. Por eso usted ve que en el tiempo postrero, en el día en que los muertos, todos los muertos de la tierra sean levantados, se sentará el juez en el trono. Y es Cristo el que se va a sentar ahí para juzgar. Él sí tiene derecho, poder para poder juzgar a los seres humanos. Amén, amén. Pero entonces, volvamos a este punto. Se tiene que convertir lo corruptible y lo mortal. Se tiene que convertir en incorruptible e inmortal. Esa es la transformación gloriosa de nuestro cuerpo en un cuerpo eterno, como le fue dado al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Hace muchos años oí al apóstol Ríos decir, y se lo oí también a mi apóstol hermano Billman, cuando él dijo, cuando Cristo vino, vino Dios dentro de un hombre, porque Jesús cubría la deidad que estaba dentro, ¿sí? Entonces la gente miraba al hombre, miraba a Jesús, pero no miraban al Cristo que estaba dentro. Pero cuando Él se fue, se fue un hombre dentro de Cristo. Lo explico. A Cristo le dieron un cuerpo glorificado, ¿sí? Un cuerpo eterno. El Cristo salió a luz y el Cristo glorificado se llevó adentro a Jesús el hombre para estar en la eternidad. ¿Sí me doy a entender? Cuando Él vino Dios dentro de un hombre. Cuando Él se fue, un hombre iba dentro de Dios. Lo mismo nos va a pasar a nosotros. Lo mismo. Nosotros somos seres humanos, pero cuando nos vayamos, nos va a vestir, dice la Biblia. Cuando esto mortal se vista ¿de qué? Entonces, ¿qué es lo que se va a ver de nosotros? ¿Se va a ver lo inmortal o lo mortal? Cuando seamos glorificados, se va a ver lo inmortal. Aleluya. Eso es lo que va a haber. Por eso nos van a cambiar el cuerpo por un cuerpo glorificado. Bueno, vamos al segundo aspecto. Efesios capítulo 1, verso 20, pero voy a leer la última parte. Voy a leer el verso 21. Pero el verso 20 termina diciendo: y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, verso 21, sobre todo principado y autoridad y poder, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aquí hay otro detalle importante. Las dos operaciones que el Espíritu hizo fue resucitarlo de entre los muertos, darle un cuerpo glorificado y llevarlo a sentarse a la diestra del Padre, donde se le dio, hermano, se le dio el señorío de todas las cosas. Fíjense, se le dio el señorío de todas las cosas, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra. Y esto siempre ha sido causa de un poquito de dificultad para interpretar, porque uno dice, pero hermano, ¿a Dios se le puede dar un lugar mayor? Aleluya. Cuesta un poquito. Pero note por favor, a Jesucristo se le puso por cabeza de todas las cosas.
Pero cuando Él resucitó y fue glorificado, la Biblia dice que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Y lo sentó a la diestra, dice. Normalmente uno tiene la idea que el padre es mayor y el hijo es un poquito menor. Pero Él lo sentó a la diestra, como Dios y como principado de todas las cosas. Para Él, fíjese, para que Cristo gobierne sobre todo como el Padre. Como el Padre. Y entonces hay un detalle aquí interesante. La gloria de Dios, oiga, no sé si me voy a lograr explicar bien con esto, pero la gloria de Dios puede aumentar a una gloria mayor. Pero ¿cómo si Él es lo máximo? Pero eso es lo interesante de esto, que Dios en su gloria, fíjese, hizo exaltar a Jesús, al que vino, lo hizo exaltar a un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuántos dicen amén? Y lo puso por Señor, como dándole, diríamos, como dándole su propio título, el propio título del Padre, dándoselo al Hijo. Y sobre todos los gobiernos, que es el Padre el que gobierna, pues se lo dio a Él, como que fuera herencia a Él, pero por la obra maravillosa del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto, de llevarlo a ser Señor? Porque no es exactamente lo que Dios hará con sus hijos también. No dice la Biblia, hablando de la iglesia, dice, y no sabéis vosotros, dice el apóstol Pablo, y no sabéis vosotros que vosotros habéis de juzgar a los ángeles. Ahora no podemos juzgar a los ángeles, tal y como estamos. Pero el día en que el creyente sea glorificado y elevado a un nivel superior, podremos juzgar a los ángeles. Ya lo vi que se me quedó viendo. Bueno, alguno de mis hermanos me va a ayudar con el texto donde dice que nosotros juzgaremos ángeles. Eso es número uno. Número dos, dice la Biblia también, dice la Biblia que cuando nosotros seamos llevados con el Señor, dice, y seremos puestos, algunos serán puestos sobre gobiernos y unos serán puestos sobre 10 ciudades, dice la Biblia. Entonces, los creyentes también tendrán posición de gobierno, porque lo que le aconteció al Hijo también le acontecerá a los creyentes. Por supuesto, no en la misma escala. ¿Me doy a entender? ¿Seremos resucitados como el Hijo? Sí. ¿Gobernaremos como el Hijo? Sí. Aleluya. ¿Sí o no? Vale. Entonces, ¿alguien me lo halló por ahí? Mira, ya ves pues. Primera de Corintios 6, 2, 3. Allá por favor, hermanos, ayúdenme ahí. Primera de Corintios 6, 2 hasta el 4, ¿verdad? Gracias. Bye. Mire pues. Y alguien me busque el de las ciudades. Mira, hoy ya me compliqué, ¿va? Porque yo no traje esos textos, pero quiero mostrárselo. Primera de Corintios 6, 2 dice: ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Cuándo? ¿Ahora? No, porque el mismo Pablo dice: no juzguéis los unos a los otros, para que no seáis juzgados, dice. Pero entonces, ¿cuándo juzgaremos al mundo? Y dice: y si el mundo ha de ser juzgado, ¿por quiénes? ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Esa es una pregunta. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a quiénes?
a los ángeles, ¿cuánto más las cosas de esta vida? Número 4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Esa ya es otra enseñanza que el apóstol Pablo está dando. Pero el 2 y el 3. ¿Hemos de juzgar nosotros al mundo? Ya se quedó quieto, ¿va? ¿Qué es lo que dice la Biblia, pues? ¿O no sabéis que vosotros vamos a juzgar al mundo? ¿O no sabéis que vosotros habéis de juzgar a los ángeles? ¿Cuándo? En el juicio final, en el trono blanco, cuando el Señor juzgue los creyentes que ya volaron, los creyentes que ya fueron glorificados y los creyentes que ya llegaron, hermano, a posiciones de gobierno de Dios, serán los que juzgarán al mundo y en los que juzgarán a los ángeles. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, anótelo y lo revisa usted, o si no, pregunta más tarde. ¿Cuál es el otro texto? No me lo hallaron. ¿Alguien lo halló? O si no, se lo debo entonces. Entonces, el texto donde dice que aquellos que sirvieron bien al Señor serán puestos sobre ciudades, dice. Y Apocalipsis, allá por el capítulo 4, dice que los que han salido de la gran tribulación volvieron a la vida, y dice, y reinaremos con Cristo. Ese reinar es una posición de gobierno. Ya no como ovejas, sino como príncipes de Dios. Amén. Vaya, si no me va a tocar buscarlo a mí, pues, porque vamos a verlo, pues. Vaya a Apocalipsis, por favor. Vamos a ver. Apocalipsis 7. ¿Y alguien me busca la de las 10 ciudades? Ya le ayudé con uno más yo aquí. Vaya, Apocalipsis capítulo 7, allá en el versículo 14. Vamos a ver. ¿A dónde está? Lucas 19, 17, pero el 7:14 aquí está. 7:14 dice de Apocalipsis: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. No, pero no es este. Es donde dice que volvieron a la vida. Y volvieron a vivir y reinaron con Cristo. Hoy lo vamos a tener que buscar. No salimos de aquí, porque si no ya me digo, no lo ha. Si me pones el de Lucas primero. ¿Lucas qué es? ¿Cuál era el de Lucas, Carlita? 19:17 de Lucas. Ahí está. Él le dijo, está bien, buen siervo. ¿De qué siervos se está hablando? De los que llegaron hasta el final del tiempo y son buenos siervos, siervos fieles. Dice, él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás, ¿qué dice, hermano? ¿Eso le suena a gobierno o no gobierno? Es autoridad, es gobierno de Dios. ¿A los qué?
a los buenos siervos, al que le dijo: en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Y los pone con autoridad, dice, sobre 10 ciudades. Entonces, gobierno. Bueno, Apocalipsis, ¿qué era? 24. Ahí está, gracias. Apocalipsis 24. Esos son los que vuelven a la vida después del milenio. Y mire, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Esos son los de la gran tribulación. Y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora, usted me podría decir: hermano, pero estos son los que salieron de la gran tribulación. Sí, y están reinando. ¿Y los que se fueron antes? ¿Dónde están después del milenio los que se fueron antes? Claro que vienen con Cristo a reinar al milenio. El 26, veamos qué dice el 26 de Apocalipsis ahí, hermano. Ahí pues, hermano, ¿está notando, hermano? 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Entonces podemos concluir esto. ¿Quiénes van a reinar con Cristo? Los que participaron de la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? La primera resurrección no es, por favor, la primera resurrección no es la que se fue en el rapto. No, la primera resurrección es todos los que resucitan para vida. Eso es primera resurrección. Que los tiempos de resurrección sean diferentes tiempos, esa es otra cosa. Por ejemplo, en el arrebatamiento, mire por dónde me fui. En el arrebatamiento hay primera resurrección. ¿Quiénes son? Los que resucitan primero, dice la Biblia, y luego nosotros. Ahí hay primera resurrección. Los que resucitan, que salen de la gran tribulación, resucitan. ¿Qué es primera resurrección? Sí, es primera resurrección. Para ellos es primera resurrección. Por eso viven y reinan con Cristo. Primera resurrección no es el tiempo. Primera resurrección es resucitar para vida. Eso es primera resurrección. Pero hay diferentes tiempos de resurrección. Los que resucitan en el rapto, los que resucitan después de la gran tribulación, los que resucitan después del milenio, primera resurrección, todo eso es primera. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora, los que resucitan en el gran trono blanco, esa es la segunda resurrección. Y la segunda resurrección es para muerte. La primera resurrección es para vida, en diferentes tiempos. Y la segunda resurrección es para muerte. ¿Cuándo? En el trono blanco. Ahí se van a presentar, en el trono blanco, se van a presentar los que murieron sin Cristo, sin esperanza. Los ángeles que van a ser juzgados. Las potestades que cayeron van a ser juzgadas. La muerte va a ser juzgada ahí.
Mire, mire, los creyentes van a juzgar hasta la muerte. Porque el último enemigo a vencer, ¿quién es? La muerte. Aleluya. Y lo veo así como con el pelo un poco espantadito. Vaya, sigamos pues. Ya casi termino. Vamos al último. Colosenses, vamos a ver. Colosenses 2:15. Este acto de despojar a los principados ya fue en la cruz. Ya fue el acto jurídico, fue en la cruz. El acto judicial va a ser en el trono blanco, donde van a ser lanzados. Dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Voy a leer uno más y termino. Primer libro de Crónicas 29:11. Si hay algún poder, hermano, que usted crea que es grandísimo, el poder del diablo es grande, pero jamás se va a comparar con el poder de Dios. Por eso es que Él va a gobernar sobre todo principado y va a exhibir públicamente a los principados y potestades. Primer libro de Crónicas 29:11 dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Dele un fuerte aplauso al Señor, si se anima. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a tomarnos un momento para darle al Señor la gloria y la honra, porque solo Él la merece. No hay nadie más. No hay nadie más que merezca la honra y la gloria, sino solamente Él. Por eso usted y yo hacemos bien en exaltarle, en adorarle, en bendecirle, pero también hacemos bien en entender y conocer que el poder de Dios que operó en Cristo es el mismo que va a operar en nosotros también. Es el mismo, no es otro. Y mire, hermano, mire el poder de Dios que se manifiesta en estos dos elementos que acabamos de ver. Son, diríamos, los dos elementos que nadie más puede vencer. ¿Quién puede vencer la muerte? ¿Qué ser humano ha vencido la muerte? Nadie. Solo Cristo la pudo vencer. Y por su victoria nosotros vamos a obtener victoria. ¿Quién puede, sobre todo poder y señorío que existe, ser mayor que ese poder? Nadie más. Nadie más que Dios. Por eso hacemos bien nosotros en entender ese poder y ese Señor. Por eso la Biblia dice que debemos hacerle Señor. Él es Señor de tu vida. Porque si Él es Señor, Él se merece honra y gloria. Si Él es el que resucitó, también usted va a resucitar. No porque yo lo diga, sino porque el mismo poder que operó en Cristo va a operar en nosotros. Cierra tus ojos un momento. ¿Se anima a levantar sus manos, o si quiere venir aquí adelante para decirle: Señor, yo quiero adorarte, Señor?
Señor, solo tú eres digno. ¿Se anima a venir a arrodillarse delante de Dios y decirle: Señor, solo tú eres digno? Aleluya. Aleluya, sí, Señor. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu Oh, sí, Señor. presencia, Jesús. A Él que es digno de adoración. Al que está sentado en el trono. Si usted cree que Él se merece la gloria, Al que vive cántelo como nunca. siempre y siempre. Cántelo con todo su corazón. Cántelo con todas sus fuerzas. Aleluya. Al que está sentado en el trono. Sí, Señor. Vive para siempre y siempre. Sea la gloria. Sea la honra y el Dale la gloria al Señor. gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, Sí, Señor. al que vive para siempre y siempre, sea la gloria. Él fue puesto como cabeza de todo señorío, de toda potestad, de todo principado. No hay nadie como Él. Quiero conocer Aleluya. cada día más a ti, entrar En tu presencia, Señor. adorar. Y adorémosle a Él. Revélanos tu gloria, Señor. Tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Aleluya. Al que está sentado, al que está sentado en el trono, aleluya. al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, Sea la gloria. sea la honra y el poder al que está sentado en el Dale la gloria al Señor. al que vive para siempre y siempre. Oh sí, Señor. Levantemos nuestras manos, nuestro corazón, nuestra alabanza. Y dale la gloria al Señor. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la honra
siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, Aleluya. la honra. Ahora con tus propias palabras, hermano, empieza a levantar tu voz al cielo y dile a Él que tú honras su nombre, que tú y yo glorificamos al Rey de Reyes, al que murió por nosotros en la cruz, al que nos libró de la muerte, al que nos rescató del pecado, al Rey de Reyes, Señor de señores. A Él damos esta noche la gloria. A Él levantamos nuestra voz. Oh, Ramamamasto, quite remasoquendo. Requetene mamaira ramarase. Sea la gloria, sea la honra. Oh, a Él dale la gloria. Oh, dale la honra, dale el honor al que se lo merece, al que venció en la cruz, al que venció en la cruz, al que nos libró de la muerte, al que le dijo a la muerte: sorbida es la muerte en victoria. Hay victoria en Jesús. Hay victoria en Cristo. Él ha sido coronado como rey. A Él le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre. Y a Él damos la gloria, a Él damos el honor, a Él damos el honor. Aleluya. Oh, Ramamama y Rabasana y Ramamasto Kendo. Si hablas lenguas, habla lenguas en el nombre de Jesús. Si hablas lenguas, habla lenguas por el Espíritu. Por el Espíritu. Porque el mismo poder que operó en Cristo operará en nosotros también. Aleluya. Aleluya. Oh, sí, Señor. Aleluya. A Él damos el honor. Oh, sí. Le damos la gloria. Le damos el honor. Aleluya. Sobre todo principado, no hay rey que se compare a nuestro rey. No hay príncipe que se compare a nuestro príncipe. No hay Dios de la tierra que se compare a nuestro Dios. Por eso le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Oh, aleluya. A Él sea la gloria. Oh, mi Cristo, te adoramos. Te adoramos, Señor. Oh, Ramamama. Y requetene.
Rebarabasaira. en el trono, al que vive para siempre. Tú vives, Rey, vive para siempre. Rey, vive para siempre. En este lugar, Señor, tú reinas. Vive para siempre, Rey. Que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, Sea la gloria. Suavemente, suavemente, así con tus manos levantadas. Así con tus manos levantadas, deja que Dios se mueva un momento más. Deja que el Espíritu de Dios que está dentro de ti dé testimonio a tu espíritu de su presencia, de su palabra. Aleluya. Aleluya. Oh, rabarabamasa. Te adoramos, Señor. Sobre un alto siempre hay uno más alto. Dios, ese es más alto de todos. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Padre, te damos gracias esta noche. Señor, bendice a tu pueblo para que conozcamos el Dios poderoso que nos ha librado de la muerte. Y al conocerlo, tenemos paz, tenemos seguridad. Padre, trae paz y trae seguridad al alma de todos tus hijos, Señor. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, te damos a ti la honra y la gloria. Y oramos dándote a ti el honor, el poder y la majestad. Puedes levantar un momento tus manos. Perdona, yo siento del Señor hacer una oración más. Levanta tus manos. Y si para ti Dios es tu Rey, es tu Señor, es tu Todopoderoso, así con tu mano levantada, díselo a Él. Dile: tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey. Porque hoy es el tiempo en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Señor. Porque vendrá el tiempo que aún los que no quieran doblar sus rodillas tendrán que doblarlas. De los que están en el cielo, de los que están en la tierra y aún
los que están debajo de la tierra tendrán que confesar que Jesús es el Señor. Pero hoy, voluntariamente confesamos: tú eres Dios, solo tú eres Dios, solo tú eres Señor, solo tú eres Rey, y no hay otro como tú, Señor. Seas tú glorificado en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya.